después de ese disco, ese mecenazgo de Bowie, por cierto, graba en Londres, ese disco, bueno, gracias a Bowie, pues empieza un poco una relación más allá de la amistad, ¿no? De hecho, juega un poco a la bisexualidad, a esa androginia que tenía Bowie bueno, dentro de él, que también jugaba un poquito con él, con ella para venderse al público. Pues Lou Reed empieza a acompañarlo por todas sus conferencias, bueno, pues era su sombra, ¿no? Incluso ese famoso beso del Hotel Donchester de Londres, ¿no? Que fue tan famoso y tan conocido, porque ahí se empezó a hablar sobre que tenían una relación más allá de la amistad entre Bowie y Lou Reed. Posteriormente tuvo otros amantes, se dice, como Mick Jagger y etcétera, etcétera. Y bueno, fue una época un poco así en que la intimidad entre ambos era realmente pues muy profunda, ¿no? Y después de ese disco que tú comentas que no pasó sin pleno ni gloria, un disco realmente, bueno, normalito, aunque lo que tú dices está muy bien comentado porque empieza a cambiar un poco su sonido, pues es cuando en el año 1972 llega a crearse esa maravilla auditiva que es llamada Transformer. Sí, Jaime, ese es el disco del que realmente tenemos que hablar hoy en este episodio de Diálogos Transatlánticos. Para mí es uno de los mejores, si no el mejor disco de la carrera de Lou Reed, porque es cierto que Lou Reed grabó muchos discos a lo largo de las décadas, pero este está ahí en los primeros puestos. Si vamos a hacer un ranking de discos de Lou Reed, este desde luego tiene que estar ahí arriba. Más allá de las cuestiones personales o extramusicales, si había una relación o no había una relación más allá de la amistad entre Lou Reed y David Bowie, más allá de ese beso que es una especie de performance no muy típica de ese momento histórico. Si nos ceñimos a lo musical, este disco, Transformers, del año 1972, supone para Lou Reed la entrada ya de lleno en el mundo, en el universo musical del glam rock, ¿no? Es decir, esa es la época de verdadero glam, ¿no? De David Bowie, que realmente, pues como tú dices, era un estilo que iba más allá de la música, tenía también un componente estético muy Sí, importante. porque yo creo que este disco Transforme, perdón que te corta, Antón, era un poco una descripción del mundo de Warhol y sus secuaces, o sea, toda esa gente que rodeaba a Warhol, todos esos personajes tan excéntricos, tan, bueno, visuales, pues era un poco una descripción de todos esos personajes, ¿no? Y Lou Reed como que adapta toda su experiencia y bueno, todo este mundo a los temas de este Transformer, ¿verdad, Antón? Sí, Lou Reed llevaba ya un tiempo dentro del mundo de la música y en esta ocasión realmente eh, colabora de manera directa, de manera evidente ya con David Bowie porque el disco está coproducido por David Bowie y el guitarrista de su banda, las Arañas de Marte, The Spiders from Mars, que se llamaba o se llama Mick Ronson, ¿no? Entonces está coproducido por ellos dos este disco y evidentemente el sonido del glam entra con fuerza en la música de Lou Reed. Bowie, como habíamos dicho antes, se había visto influido, en cierto sentido, a finales de los 60 por el sonido de la Velvet Underground, pero ahora le devuelve la pelota, ¿no? Le devuelve el favor, en cierto modo, a Lou Reed, pues que coproduciendo este disco y sobre todo, y esto es muy importante, Jaime, otorgando una mayor visibilidad a Lou Reed dentro del mercado discográfico inglés, porque hasta el momento Lou Reed se Sí, había americano. circunscrito a Nueva York, a los Estados Unidos, a esa escena underground, ¿no? De finales de los 60, principios de los 70, pero a través de esta conexión con David Bowie va a pues, pasar a convertirse en una figura conocida, importante dentro del Reino Unido, que era algo que no estaba nada mal porque era un mercado que había que explorar y explotar, ¿no? Sí, de hecho, la segunda capital, bueno, una de las dos capitales de la música mundial, no podemos olvidarlo, ¿no? Y lo que tú comentas, pues que el disco sigue siendo también descripción, bueno, hace referencias a Nueva York, como por ejemplo temas como Sí. Walk on the Wild Side, es un paseo por la Nueva York más oscura, ¿no? Por esos barrios, pues, más deprimentes ¿no? Neoyorquinos. Y bueno, sigue lo que tú dices, a través de Bowie, bueno, conexión, pues hace el salto a lo que es el mercado británico
Y también lo podemos definir este disco, gracias a esa influencia, como un disco, como un hijo bastardo, ¿no? De David Bowie, en cierta manera, otorgándole la visibilidad a Lou Reed como autor, pero con una influencia tremenda de Bowie detrás. Podemos decir que este disco, bueno, transforma a Lou Reed en lo que conoceremos posteriormente hasta su muerte, como un poeta de la música. Entonces, creo que es la descripción, la mejor descripción que podemos hacer de Lou Reed, un poeta, o yo qué sé, Bob Dylan. O Bob Dylan, sí. O Bob Dylan, exactamente, pues de otro nivel, pero sí, sus canciones pues eran una especie de, bueno, de poesía sobre todo lo que lo rodeaba y sus experiencias. O Perfect Day, que es una canción muy rara, rarísima, pero realmente es fascinante, ¿no? De hecho hay una versión, no te rías tanto de lo que te voy a decir, que para mí es una pasada, que es de Duran Duran, el Perfect Day, que me parece una auténtica pasada y que invito a todo el mundo que vea el canal, que le eche una oída, porque es una versión cojonuda. Y bueno, En absoluto, me parece que es una muy buena versión la que me ¿La conoces? ¿La conoces? Sí, que la conozco y me parece muy buena versión. De hecho, es una canción difícil de versionar y Duran Duran hace un trabajo, la verdad. Quiero hacer voy a apostillar algo, que es que Duran Duran con los años se transformó en una banda muy madura. Pasó de ser una banda de teenagers, le pasó a Ja igual, de los 80. Con el paso del tiempo se fueron haciendo más sofisticados y una banda con una calidad musical genial, ¿no? Muy grande, ¿no? Y eso me alegra mucho de que estas bandas supieran evolucionar. Por eso llevan tantos años juntos, ¿no? Este disco, la verdad es que al principio, Antón, era un poco desastre, ¿no? Porque las estructuras eran un poco desordenadas. Lou Reed asustó un poco porque era un poco incapaz de afinar su propia guitarra, Antón. Bueno, Lou Reed era un hombre, como tú dices, pues bastante indisciplinado, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Como muchos grandes de la música, pues era un tipo que, bueno, además de los problemas personales que tenía, también ciertos problemas con las sustancias alucinógenas, con las drogas y el alcohol y tal y cual, pues era un hombre, como tú dices al principio, pues que bueno, tenía unas canciones, pero las estructuras de las canciones no eran muy coherentes en algunos casos. De hecho, se nota en algunas de las canciones. Pero Antón, pero eso es algo preocupante para un productor o para... Sí, por supuesto, claro. Incluso para el propio arreglista. Ver que lo que tienes que arreglar, pues su autor no sabe afinar una guitarra. Algo muy simple y básico, ¿no? Para un músico profesional, ¿no? Que pretende... Y sin embargo, y a pesar de todo esto, bueno, pues el disco y ese poeta que llevaba dentro de Lou Reed fue capaz de darle al disco un carácter, unas emociones que lo transformó en una obra maestra, porque es una obra maestra y un disco que queda para los anales de la historia como uno de los mejores discos de la música moderna, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y además yo creo que para Lou Reed siempre la letra ha sido más importante que el acompañamiento musical, aunque es cierto que hay canciones magníficas también desde un punto de vista musical, muchas de las que están aquí, bueno, no por obra y gracia, pero sí por ayuda de Bowie como productor y arreglista y tal y cual, pues son canciones musicalmente también muy interesantes. Pero yo siempre he pensado en Lou Reed como en otros cantantes al estilo Leonard Cohen, ¿no? Incluso Tom Waits en algunos casos. Para ellos la letra, ¿no? Como poeta de la música que tú decías, pues reviste una importancia mayor muchas veces que el acompañamiento musical. Sí. ¿No? Y entonces esto creo que es evidente aquí. Como que le daba un poco de pereza crear los acompañamientos musicales a Lou Reed, porque a él lo que le interesaba era sobre todo la letra y lo que quería describir. Sí, para él me da siempre la sensación de que qué es primero, la letra o la música. Y algunos dicen, pues algunos músicos dicen, pues vienen a la vez, o primero viene la música o la letra. Yo creo que en el caso de Lou Reed, más bien venía primero la letra y después pues venía la música. Y en muchos casos la conjunción es muy interesante y está muy conseguida, ¿no?